en el nombre de Jesús. Señor, manifiéstate con poder. Sujeto todas las cosas bajo el señorío de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que en la semana estuve siendo ministrado por la palabra de Dios y llega el día de ayer y el Señor, si me pueden traer el control del proyector, muchas gracias. Y en el día de ayer, mientras estaba allí haciendo unas cosas en casa, lavando el auto, Dios habla a mi corazón y me dice, sí, por favor, me dice, esto es lo que quiero que compartas, esto es lo que tengo, esto es lo que he determinado, esto es lo que he establecido. Así que tomo lo que Dios habló a mi corazón para poder soltarlos a su vida, y ya va a haber tiempo de poder compartir la palabra que veníamos meditando en la semana. Yo quiero que usted busque el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y lo que vamos a compartir en esta tarde, en este día, lo mismo que en la misma forma que fuimos ministrados esta mañana, es lo siguiente: todo por todo. Este es el título de la prédica. Todo por todo. Y le voy a pedir a ver a... ¿Quién puede? Pasa a Luis, por favor. Pasa un segundito. Si yo le preguntara, o por lo menos esto es lo que me hacía reflexionar el Señor, lo siguiente: ¿cuánto Dios ha dado por ti? ¿Cuántos de nosotros sabemos de cuánto Dios ha dado por nosotros? Y yo si le preguntara a Luis, y le diría, no lo quiero poner en un compromiso, pero le preguntaría, ¿cuánto crees, Luis, que Dios dio por ti? ¿Cuánto cree usted que Dios dio por usted? ¿Cuánto creo yo que Dios dio por mí? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, Luis? Todo. Todo. O sea, si nosotros decimos cuánto ha dado Dios por mí, Dios lo dio todo. Todo. Ahora, ¿cuánto Dios tiene para ti? Todo. Si Dios lo dio todo, ¿cuánto Dios tiene para mí? Todo. Si Dios lo dio todo, todo lo tengo para mí porque Dios así lo dio. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, alégrate, iglesia. ¿Cuánto Dios dio para ti? Todo. ¿Y cuánto Dios tiene para ti? Todo, porque todo lo dio. ¿Cuánto tú quieres de Dios para ti? Son sabios acá, ¿eh? Todo. ¿Cuánto querés de Dios para ti? Todo. Todo, ¿eh? Ahora, el tema es el siguiente: ¿cuánto estás dispuesto a dar tú por Dios? No, déjate. Ya está, gracias. Te libero. Dios lo dio todo. ¿Y cuánto Dios tiene para mí? Todo, porque lo dio todo. Eso es lo que Dios tiene para mí. Esa es la medida que Dios tiene para mí. Esa es la medida que Dios ha determinado para la vida de sus hijos. Alégrate, gózate, porque Dios determinó darte todo. ¿Cuánto tú quieres recibir? Todo, pastor. No quiero perderme nada, yo lo quiero todo. Ahora, ¿cuánto estás dispuesto a dar tú por Dios? Y ahí está el desfasaje a veces. ¿Sabe que un día tuve la posibilidad de compartir en un congreso de pastores en Olavarría y fue de gran bendición? La verdad que fue de gran bendición. Y el auditorio estaba colmado. Había alrededor de 800 pastores. Y en el momento que el pastor sube a predicar, la alabanza ministró, el pastor subió a predicar, sube a la plataforma, sube con una aljaba y un arco. Digo, este va a matar a alguno. Entonces, en esa aljaba tenía flechas en la cual las puntas eran de goma. Y entonces él empezó a predicar y empezó a ministrar y en un momento dado saca una flecha
la carga en el arco y la tira hacia los que estábamos recibiendo. Y así lo hizo 2 veces más, tiró 3 flechas. Una de las flechas cae sobre mí. Sigue ministrando, el pastor sigue ministrando, y en un momento dado de la prédica, cuando ya casi estaba terminando, llamó a aquellos a los cuales le habían caído las flechas. Y yo contento, digo, llamó, entonces cuando llamó yo agarré y contento yo. Y llego acá y digo, Señor, vos me vas a hablar. Yo voy a recibir una palabra que va a direccionar mi vida. Señor, yo voy a recibir una palabra, Señor, que va a impartir, va a impactar en mi espíritu y algo va a producir. Y estaba con toda la expectativa. Y Él me agarra y me abraza y me dice, vos sabés cuánto Dios tiene para ti. Y ahí sí, digo yo. ¿Y sabés que Dios lo va a hacer? Sí. ¿Cuánto querés de eso que Dios dijo que te daría? Todo, dije yo. ¿Y sabe qué me dijo? Todo es por todo. Y entonces ahí quedé medio pichonado. ¿Por qué? Porque para recibir todo lo que Dios ha determinado en nosotros, tenemos que darlo todo. No podemos recibir todo si no estamos dispuestos a dar todo. Por eso hay áreas de nuestras vidas que a veces todavía no vemos manifestada la gloria de Dios, porque no estamos dispuestos a dar todo. ¿Sabe lo que Dios anhela en medio de este tiempo? Una iglesia que lo dé todo. Y una iglesia que lo dé todo es una iglesia que no para. Es una iglesia que se levanta en poder, en gloria, en manifestación, poderosa y gloriosa de Dios, abundante al 100%, porque está dispuesta a dar todo. Pero una iglesia que no está dispuesta a dar todo, va a estar limitada. Y si yo estoy limitado para con el prójimo. Si yo estoy limitado en mi casa, voy a estar limitado para con mi esposa y para con mis hijos. Pero si yo lo doy todo y vivo el resultado de haberlo dado todo, no va a haber limitación en mi casa. Si usted no quiere encontrarse con limitación en su casa, délo todo. Délo todo. Amén. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de alguien que se enteró que Dios lo había dado todo por él y que Dios lo tenía todo para él. Y que él entendió que para vivir todo lo que Dios había determinado para él, él tenía que darlo todo. Y vamos a hablar y vamos a ver la vida de Abraham. Amén. Así que vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y dice, ¿lo encontró? Génesis, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿cuánto tenía Dios para Jehová? ¿Cuánto tenía Dios para Abraham? Todo. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí Dios le revela, le manifiesta la promesa que Él tiene para con la vida de Abraham. Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero para que esto acontezca, Abraham tenía que darlo todo. Lo primero que Dios le dice a Abraham, para que Abraham pueda vivir el todo de Dios, le dice, mira Abraham, vamos a poner en claro algo. Si vos te quedás en esta cultura sistemática, si vos te quedás en tu casa, yo tengo preparado para vos cosas que son locura. Pero acá te van a decir, no. Para que Abraham tenga descendencia, él tenía que tener hijos. Y la edad de Abraham ya era avanzada y su esposa era estéril.
Entonces Dios le dice que va a tener una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces, ¿en qué cabeza natural cabe que él pueda tener una generación tan grande si él físicamente estaba limitado? Ahora, si él recibe eso y está acá en su casa, le van a decir, deja de hablar pavada, Abraham. ¿No ves cuántos años tenés? Aparte tu esposa no puede tener hijos, no pierdas tiempo en esas tonterías. Por eso le dice, vete de tu casa y de tu parentela. Apártate del lugar que va a querer limitar la dimensión que yo tengo para ti. Y a veces, muchas veces, uno se tiene que despegar de la cultura sistémica, de la cultura que lo razona, de la cultura que te limita, de la cultura que te dice se puede si tienes la capacidad. Dios le había prometido el todo por el todo, y el todo por el todo ninguna persona natural puede alcanzarlo. Solamente alguien que se activa en la fe, solamente alguien que tiene una nueva naturaleza, solamente alguien que cree en un Dios de poder, en un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Vete de tu casa y de tu parentela. Y se tuvo que venir acá. Y cuando él se va acá sí él le cree. Porque no hay nadie que le dice, no, pero vos ya sos grande, no podés tener hijos. Acá él cree. Y acá él sí dice, sí, Padre, en el nombre de Jesús yo te creo. Yo sé que a pesar de mi limitación, a pesar de que mi esposa, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de la negativa, Padre, yo te creo. Porque era alimentada su fe y su nueva naturaleza en Cristo. Pero acá estás limitado. Entonces, dos cosas que quiero decirte, o por lo menos una, hasta que me acuerde de la otra. Nosotros vivimos en medio del sistema y nos relacionamos con gente, pero tengamos cuidado con quién nos relacionamos y quién ministra, y a quién le permitimos ministrar nuestras vidas. Que Dios lo va a hacer porque Dios ya lo dio todo. ¿Y qué Dios tiene para mí? Todo. Entonces, ¿por qué no puedo vivir lo que quiero vivir? Porque hay algo que todavía me mantiene acá. Cuando salimos de acá y venimos acá, sí, le crees, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amén. Mire, yo recuerdo muchas veces, y esto lo hablábamos esta mañana también, y esto también va para los líderes. Recordaba cuando nosotros empezamos en el ministerio y el grupo que teníamos alrededor, que era un grupo reducido, y entre el grupo reducido estaba la hermana Mirta. Y entonces teníamos que ir al culto y éramos 10. Teníamos que ir a la reunión de oración y éramos esos mismos 10. Teníamos que limpiar el baño, éramos eso mismo. Teníamos que barrer, éramos lo mismo. Teníamos que pintar, era lo mismo. Teníamos que hacer todo lo que teníamos que hacer, era lo mismo. Y entonces yo le decía, hermana, no me va a faltar la reunión de oración. Pero pastor, mi marido me va a matar. ¿Por qué te va a matar? Y porque desaparezco todos los días, y esto, y el otro, y el otro, y el otro. Y tenían razón. Espere, no se adelante. Y llegaba a mi casa, y no solamente que tenía que escuchar a la hermana, sino que ahora tenía que escuchar a mi señora. Que me decía, vos estás loco, ¿cómo le va a decir así? Va a tener un problema en la casa. Y yo decía, no, mientras ellos se entiendan y llegue el tiempo que lo den el todo por el todo, Dios ya tiene el todo por el todo para ellos. Entonces ahora están en su casa. Y si se enferma el hijo, ¡ay, le agarró COVID! Ahí está el todo de Dios. Y cuando las cosas flaquean y no hay recursos, a lo mejor porque el laburo menguó, ahí está el todo de Dios. Y cuando pasa lo que pasa, ahí está el todo de Dios. Porque aprendieron a dar el todo por el todo. Ahora, esto no significa que usted sea esclavo. Esto significa que usted aprenda a hacer lo que tenga que hacer. Cuando usted venció eso, si un domingo no vino al culto, si un día no vino a la reunión de oración, pero ya venció, ya usted está dando el todo por el todo y puede disfrutar del todo por el todo de Dios. Con los líderes de célula, los líderes del grupo Alabanza hablábamos el otro día. Si tienen un encuentro, si tienen un taller para el grupo de Alabanza, tienen que estar todos.
No, pero pastor, es el único día que a lo mejor tiene libre. ¿Para hacer qué? Lo que tiene que hacer. Lo que está acá, en la casa y la parentela. Pero si vos decís, no, yo voy a invertir 2 horas y me voy a ir de la casa y de la parentela, porque cuando yo dé todo a Dios, el todo de Dios se va a activar en mí. A ver, me está explotando la cabeza, del dolor de cabeza. Si yo estoy acá, ¿no es cierto? Si yo tengo un ámbito que Dios ha preparado de gloria para que yo sea transformada, como el ECOP, como las reuniones de liderazgo, como la célula, como los espacios que generamos para ser impartidos por la presencia de Dios y ministrado por el poder de su palabra. Pero tenemos cosas que hacer que yo entiendo que hay que hacerlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué? Hay que pintar la casa. ¿Y cuándo aprovecho? Y el domingo, porque estamos todos en casa. Pero si aprendés que ese domingo apartás el tiempo y vas a ese ámbito que Dios ha preparado y dejás y das el todo por el todo, Dios va a activar el todo por el todo. ¿Qué quiero decir esto? Va a aparecer el pintor, va a aparecer la plata en tu bolsillo para pagar al pintor. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? El todo por el todo. Dios va a orar, Dios se va a manifestar en una magnitud poderosa y gloriosa. A veces vivimos limitaciones porque no estamos dispuestos a dar el todo por el todo. Y entonces el pastor me dijo, vos tenés que estar dispuesto a dar el todo por el todo. Y fue un proceso, y ahí fuimos aprendiendo. Y espero que usted también lo aprenda. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, una multitud, y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. En la versión Dios habla hoy dice, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas de la orilla del mar, que no se puede contar. Ahora, para que Abraham viviera esto, lo tuvo que dar el todo por el todo. ¿Sabe qué va a hacer el enemigo? Va a querer venir siempre a traer limitación sobre tu vida. A que no des el todo por el todo. Estos se están dando cuenta, se están enterando. Pero ¿sabes entonces lo que vamos a hacer? Dice el diablo. Vamos a mandar el COVID. Así en el COVID se quedan acá. Y empiezan a tener miedo. Y los borro del ámbito de gloria. Los saco del estar... No, pero pastor, usted no puede decir eso. Si yo en mi casa puedo alabar y adorar al Señor y honrar al Padre, igual estoy en la presencia del Señor. Sí, pero hay una promesa que dice que nosotros no tenemos que congregar, porque allí donde estamos congregados, Dios derrama bendición como cae sobre la barba de Aarón y vierte sobre el cuerpo. Es necesario. Entonces, ¿qué hace el diablo? Viene a meter temor, y acá... Va así, no, rompo, más si voy al culto. Y no, ¿a dónde va? Que ya te va a caer. Y así, y te mantiene acá. Entonces uno no da todo por el todo. Y lo he visto yo, que el que quedó detenido, agarró COVID y pasó las consecuencias. Entonces, cuando vos sos libre de acá y venís acá el Espíritu Santo de Dios te ministra. Y te dice, no, quédate tranquilo, yo te voy a guardar la palabra, yo te voy a guardar, te voy a librar. Y si te agarra, ¿qué? Yo estaré a tu lado para fortalecerte, animarte, sanarte, restaurarte, levantarte, librarte. El todo por el todo. Había una promesa sobre la vida de Abraham. Pero Abraham debería darlo todo. Génesis 24. Génesis 26:4 dice lo siguiente. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En la versión internacional dice, por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas.
Tremenda promesa para un hombre, para un solo hombre y su esposa. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré descendencia y daré a tu descendencia toda esta tierra. Y la tierra no había límite. Ahora, ¿cómo un hombre natural puede entender que puede alcanzar a tener gran cantidad de tierra? Acá, en la casa y en la parentela, la única forma de poder apropiarse de tierras y de tierras y de tierras era la siguiente: levantar un ejército poderoso e ir en conquista sobre esta tierra, vencer la batalla y tomar posesión de esa tierra, e ir a la otra tierra, levantarse en batalla con un ejército poderoso, vencer la batalla y levantarse en victoria teniendo posesión de esa tierra, y así sucesivamente hasta la tierra que Dios había determinado. Eso se hace acá, en la lógica. Ahora, en el todo por el todo no se hace en la lógica. Acá simplemente necesito creer. Y con creer, toda la tierra que Dios le había mostrado quedó en su heredad. Si salís de ahí, si te quedás ahí, vas a buscar la lógica. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo? Y esto te limita. Te limita a que no vivas el todo por el todo. Cuando das el todo por el todo, estás acá. Y acá, Señor, gracias. Y empezás a tomar, y empezás a ver, y empezás a disfrutar de lo que Dios ha determinado y establecido para tu vida y de los tuyos. Pero para esto, porque Abraham lo vio, lo disfrutó de esa tierra, tomó posesión de esa tierra, hasta el día de hoy, la descendencia de Abraham se sigue contando. Nosotros, por la fe de un hombre, seguimos disfrutando de conocer aún en una dimensión mayor al Cristo de la gloria. Pero Abraham lo tuvo que dar todo. Génesis 22, y con esto terminamos. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 22, del versículo 6 al versículo 10. Y dice lo siguiente: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí, papá, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y usted sabe que Dios le había pedido a Abraham la vida de Isaac. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué dio Abraham? Todo. Todo por todo. Y nosotros a veces no queremos entregar nuestras mañas. Digo, si alguno la tiene, no sé. A veces nosotros no queremos entregar nuestro carácter, a veces nosotros queremos tener la razón, y pero yo tengo la razón, y sí, tenés la razón, ¿y qué ganás con la razón si en la razón no hay razón? Entonces, cuando aprendemos a entregar todo, y Dios no escatimó ni la vida de su hijo, pudo disfrutar del todo de Dios. ¿Y qué pasó? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Y Dios le dijo: ¡pará, Abraham! ¡Pará! Ya saliste aprobado. Ya vi que estás dispuesto a entregarlo todo. Pues es tiempo que disfrutes de mí todo. Abraham, disfruta de mí todo. Y usted sabe que allí Abraham encontró entre los espinos ese corderito
que iba a ser entregado como ofrenda al Señor. Amados, tenemos que aprender a no desperdiciar lo que Dios nos dio. Dios nos dio todo. ¿Y qué es todo, pastor? Todo. ¿Estás enfermo? Sí. Dios te dio sanidad. ¿Estás en escasez? Dios te dio provisión y abundancia. ¿Estás en angustia? Dios te da esperanza. ¿En qué estás? Dios ya te lo dio. Dios lo dio todo. ¿Y por qué, pastor, es que no lo vivo? Es porque no estoy dispuesto a darlo todo. Y no soy yo quien te tiene que decir qué es lo que tú tienes que dar, sino es que, pues, que el Espíritu Santo de Dios te ministre en esta noche para que tú empieces a trabajar a lo que tú tienes que dar para que no te pierdas el todo de Dios. Si tú te conformas con el 60% de Dios, siempre va a haber algo que te va a faltar. ¿Y sabe por qué te conformas con eso? Porque no estás dispuesto a dar el otro 40%. Y yo entiendo por qué a veces la gente no me entiende. Cuando le digo, esto es lo primero es servirle a Dios. ¿Por qué? No, pero vos no entendés que yo tengo casa, tengo familia, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Dios va a suplir todas las cosas, Dios ya lo suplió. ¿Por qué vos tenés que renegar para que sea suplida? Porque todavía no diste el todo por el todo. No entendiste cómo es la ecuación. Entonces, como no entendiste, tenés que seguir renegando con esto, con esto, con esto y con esto. ¿Por qué? Porque hay un 30-40% que todavía no se entregó al Señor. Yo le decía a los chicos hoy, esta mañana hablábamos, y le decíamos, qué bueno que podemos suplir de alguna forma u otra los dos cultos que tenemos los domingos con el grupo de alabanza. Y ahí nos vamos acomodando, ¿viste? Yo vengo a la tarde, yo vengo a la mañana. Y hablábamos esta mañana y decíamos, ¿y qué si tendríamos, si habría gran cantidad de gente y tendríamos que hacer 10 cultos por domingo? Y tendrían que estar el grupo entero ministrando los 10 cultos. No, pero pastor, está loco, y si ellos... ¿Y qué es el único día que tienen libre? El único día que tienen para hacer esto, para hacer el otro. ¿Saben qué? Si pasara eso, y ellos estarían ministrando los 10 cultos, todos, ellos vivirían de eso. No porque se le pagaría, sino porque estarían entregando el todo por el todo. Y si ellos lo dan todo, dejando todo, ¿Dios te parece que va a ser menos que vos? Olvídate. Dios ya estaría supliendo en cada área, en cada situación, en cada necesidad. Dios ya estaría colmando. Amén. Yo comentaba esta mañana un testimonio de que, no sé si a lo mejor ya lo compartí, nosotros estamos yendo a Colón y la verdad que es una bendición poder compartir allí, poder disfrutar con nuestros hermanos. Y hoy vamos en un vehículo donde vamos, ¿viste? No hay problema. Es más, cargamos gas acá, le damos hasta Nogoyá, cargamos gas en Nogoyá y llegamos a Colón. Y a la vuelta hacemos lo mismo. Y con 2.000 pesos fuimos y vinimos. Si vamos un día que hace calor, prendemos el aire acondicionado. Si vamos un día que hace frío, encendemos la calefacción. Pero hubo un tiempo en que no teníamos calefacción. Ni teníamos aire acondicionado. Lo que sí teníamos eran 4 destornilladores. ¿Para qué? Para trabar los vidrios, porque se caían. Como no teníamos ni para regularlo, entonces ¡ay! Le clavábamos el destornillador. Entonces entraba un poquito de aire. En verano. En invierno, Priscila era chiquitita. Y llevábamos una frazada y la envolvíamos toda. Y le quedaba la nariz como una nariz de payaso colorada por el frío que hacía. Entonces, ¿qué hacía mi señora? Le largaba calor de su boca para que se le calentara la carita. Y ese
fue nuestro tiempo, o parte de nuestro tiempo, de entregarlo el todo por el todo. Hoy sí, agarro el vehículo que tengo, el vehículo que quiero porque tengo 2 vehículos, en verano, calefacción, en invierno, aire, pero eso es fruto del todo de Dios que tenía para mí, que no lo iba a ver si yo no estaba dispuesto a entregarlo el todo por el todo. Entonces, siempre Dios tiene todo preparado. El tema es poder disfrutarlo si yo doy el todo por el todo. Así que oramos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primero queremos salir, Señor, de este lugar. Señor, lugar de la lógica. Señor, lugar en donde para hacer algo tengo que hacer tal cosa. Señor, razonarlo, sacar cuenta, esto, el otro. Cuando tu palabra me dice, vete de tu casa y de tu parentela, de la cultura sistemática, vete de ahí, porque los principios que van a ministrar tu mente, tu espíritu, son otros. Por eso en el nombre de Jesús yo necesito irme de ahí y llegar hasta este lugar y vivir en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, para saber y entender y que mi vida sea activada en fe, en el nombre de Jesús, para vivir el todo que tú tienes preparado para mí. Padre, ayúdame, Señor, todos los días, en el nombre de Jesús, para despojarme de aquello que impide que yo pueda darte el todo por el todo. Señor, ayúdame, porque a medida que yo te dé el todo por el todo, viviré el todo que tú has determinado para mí, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.